y también os informo de que voy a preparar un unboxing y análisis rápido de un smartwatch que recibiré pronto y que es una verdadera bestia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya dije al terminar el unboxing del K9 Pro, estaba esperando a recibir una bestia para analizar, y por fin la tengo. Debo reconocer que no se trata de un smartwatch nuevo, porque ya tiene unos cuantos meses en el mercado, pero lo tengo por dos motivos. El primero es que lo he adquirido como regalo de cumpleaños para mi mejor amigo, y el segundo es que hace tiempo que quería poner mis manos en alguno de los relojes con versión completa de Android de esta marca. Así que, sin esperar más, vamos al unboxing del Cospet Prime SE. Puede haber quien piense que realmente la bestia es el hermano mayor de este reloj, el Cospet Prime, pero lo cierto es que la única diferencia entre ese modelo y el SE es que en lugar de 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento, cuenta con 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, y en lugar de estar construido en cerámica, utiliza algo más barato como el metal. Por lo demás, el resto del hardware es exactamente el mismo, así que el Prime SE sigue siendo una bestia. Y decía que quería probar un reloj de Cospet desde hace tiempo porque desde el primer modelo que lanzaron, la marca se ha caracterizado por querer ofrecer relojes de muy buena calidad y con muy buenas prestaciones. Eso también se nota en la caja, ya que sin ser algo espectacular, se puede ver que está cuidada. Vemos una cubierta que se puede quitar y que en el lado superior tiene el logo de Cospet y en el inferior tiene información técnica sobre el reloj, el procesador, la cantidad de memoria RAM y de almacenamiento, el tamaño de la pantalla y su resolución, la batería, los megapíxeles de ambas cámaras, el tipo de correa y el material utilizado para el reloj. Al separar la cubierta y abrir la caja, encontramos el reloj que veremos después. Y dentro de la caja encontramos los accesorios. En una caja tenemos la base de carga, que es redonda, magnética y cuenta con 4 pines para cargar el reloj. En otra de las cajas encontramos el cable de carga micro USB que se conecta a la base de carga y un pequeño destornillador para quitar el tornillo de la tapa que cubre el espacio para la tarjeta SIM. Además, el reloj incluye un protector de pantalla de plástico para la pantalla del reloj y 3 pequeños tornillos para reemplazar el que cubre la tapa de la tarjeta SIM si se pierde o se desgasta. Por último, tenemos el manual de usuario completamente en inglés que muestra las funciones principales del reloj. Y ahora vamos a ver por fin el reloj. La verdad es que es una maravilla, es impresionante, y desde el primer momento sabemos que estamos ante algo especial. La primera sensación es que se trata de un reloj de muy buena calidad, robusto y resistente. Se ve que es grande, como podéis ver al compararlo con mi Lenfolen 5 Pro, y podéis verlo también comparado con otros smartwatches que tengo, así que este no es un reloj que recomendaría para mujeres. La pantalla es enorme, de 1,6 pulgadas, así que es el reloj con la pantalla más grande que he utilizado hasta ahora. El reloj tiene certificación IP67, lo que significa que está protegido contra el polvo y contra salpicaduras, pero no es sumergible. El aspecto del reloj, además de ser robusto, me parece que es muy deportivo, orientado más al ejercicio físico o a un look más urbano que a llevarlo, por ejemplo, en una reunión de negocios. Cuenta con 2 botones, el superior es para encenderlo y apagarlo y el inferior es para volver atrás desde los menús y submenús, y destacan las cámaras frontal y lateral que tiene. La correa de este reloj es de silicona y parece resistente, y lo que me gusta mucho es que, como se puede ver, es reemplazable.
Esto es algo que no era posible en los relojes con versión completa de Android hasta hace unos meses, ya que estos relojes solían llevar las antenas de Wi-Fi, GPS y Bluetooth dentro de las correas. El problema, como muchos adivinarán, es que si se rompía la correa, adiós reloj. Afortunadamente, esto es algo que ha cambiado y los fabricantes han decidido integrar las antenas en el reloj y ofrecer la posibilidad de cambiar la correa por una que nos guste más o reemplazarla si se rompe o se deteriora. Al ser tan grande, el reloj utiliza correas de 24 milímetros, por lo que no puedo mostrar en esta ocasión cómo queda con otras correas porque no tengo ninguna de ese tamaño. Como se puede ver una vez puesto el reloj en la muñeca, es un dispositivo grande y además se ve que es grueso, y no es que yo tenga una muñeca muy pequeña. Como decía, no recomendaría este reloj para mujeres, sino para gente que tenga una muñeca más grande. En la parte trasera podemos ver los contactos para los pines del cable de carga, el sensor del ritmo cardíaco y un tornillo que permite quitar esta pequeña tapa para introducir la tarjeta SIM. Este tornillo es el que puede ser reemplazado con los que incluye el reloj en la caja. Al ser un reloj con versión completa de Android y poder utilizar tarjeta SIM, es como tener un teléfono en nuestra muñeca. Además, ofrece conectividad 4G, lo que hace que se encuentre en las gamas más altas de los smartwatches en cuanto a conectividad. La autonomía del reloj, según Cospet, es de 8 horas de llamadas o 72 horas reproduciendo música. Si se está utilizando continuamente el GPS es de 6 horas, mientras que con un uso normal es de unos 2 o 3 días. Y si hablamos de la autonomía en espera, se dispara hasta las 168 horas. En cuanto al tiempo que tarda en cargarse la batería, es de 2 horas, así que se puede decir que es uno de los relojes con mejor batería del mercado. Por tanto, vamos a quitar el plástico que trae el reloj en la pantalla y encenderlo manteniendo pulsado el botón de encendido durante varios segundos. El inicio del sistema tarda más que en otros relojes porque tiene que cargar el sistema Android, así que mientras se enciende os comento que al quitar el plástico de la pantalla el reloj ya cuenta con un protector, por lo que no es necesario ponerle el que viene incluido en los accesorios a no ser que el que lleva puesto se desgaste o se estropee. Al ser la primera vez que se enciende, nos pedirá seleccionar el idioma. A continuación, nos pedirá seleccionar el sistema de medida imperial o métrico e introducir nuestros datos físicos, peso y estatura, nuestro sexo y la meta de pasos caminados diarios que queremos establecer. La siguiente pantalla nos muestra el código QR para descargar la aplicación que utilizará el teléfono móvil emparejada con el reloj y nos pedirá activar el Bluetooth en el teléfono y en el reloj para emparejarlos. Este paso nos lo podemos saltar. Con esto ya hemos finalizado la configuración inicial y tenemos el reloj en funcionamiento mostrando una de las esferas preinstaladas que incluye, que podemos cambiar por cualquier otra manteniendo el dedo sobre la pantalla durante varios segundos y deslizando la pantalla para elegir la que queremos utilizar. Desplazando el dedo hacia abajo en la esfera nos aparece la conectividad del reloj en la que se nos muestra el estado de la conexión Bluetooth y de la tarjeta SIM, además de la hora, la fecha y el porcentaje de la batería. En la siguiente pantalla tenemos los accesos directos para habilitar o deshabilitar diferentes funciones del reloj como el Wi-Fi, Bluetooth, GPS, el modo avión o modificar el brillo. En las pantallas siguientes también podemos acceder al reproductor de música y a la información del clima. Desplazando el dedo en la esfera hacia arriba accedemos a los datos del podómetro, donde podemos ver los pasos que hemos caminado, la distancia recorrida, las calorías que hemos quemado, así como el historial de la actividad de los últimos días. Si desplazamos el dedo hacia la izquierda, accedemos al menú de aplicaciones, donde tenemos las aplicaciones habituales en un sistema Android. Como se puede ver, el menú es similar al de los relojes de Apple. Yo lo voy a cambiar a otro estilo y no porque no me guste, sino porque estoy más acostumbrado a otro estilo de menú. Aunque personalmente creo que no es necesario en un reloj, y como digo siempre, no somos James Bond, el reloj cuenta con dos cámaras.
La cámara lateral es de 8 megapíxeles y es como las cámaras traseras que tenemos en los teléfonos móviles. Puede utilizarse para hacer fotografías o grabar vídeos. En cuanto a la cámara frontal, de 2 megapíxeles, puede utilizarse para desbloquear facialmente el reloj y para videollamadas. Una parte importante de estos relojes es la aplicación dedicada a las actividades deportivas. El Cospet Prime SE dispone de una que nos permite monitorizar nuestro ejercicio en diferentes deportes como correr, caminar, correr en interior, ciclismo, baloncesto, fútbol, ping-pong, bádminton y saltar con cuerda. Y si hablamos de actividades deportivas, debemos mencionar el monitor del ritmo cardíaco. Al abrir la aplicación, mide nuestra frecuencia cardíaca en tiempo real de manera continua. El GPS juega un papel también muy importante, ya que se utiliza en algunos casos para la monitorización de la actividad deportiva y porque podemos utilizar Google Maps y así tener el GPS en nuestra muñeca. Como vemos, Google Maps se abre perfectamente y si introducimos una dirección para ver las indicaciones sobre cómo llegar, tenemos toda la información en la pantalla del reloj. El reloj cuenta con acceso a Google Play Store, con lo que podemos instalar cualquier aplicación Android. Obviamente, muchas de ellas no están optimizadas para este tipo de dispositivo, pero otras pueden utilizarse sin problemas. También dispone de un menú de aplicaciones para instalar, desde el cual podemos instalar ciertas aplicaciones de uso común como Facebook, Twitter, WhatsApp o YouTube. Como podemos ver, el reloj puede utilizar estas aplicaciones sin problemas. Aquí vemos WhatsApp, ahora vemos la aplicación de YouTube, donde los vídeos se reproducen sin problemas. También es posible navegar por internet y aquí vemos cómo se vería Instagram. Por supuesto, también se pueden reproducir vídeos que tengamos almacenados, aunque no los recomiendo para ver una película o un episodio de una serie de televisión. También puede correr una gran variedad de juegos, pero no creo que un reloj sea el dispositivo más adecuado para ello. El reloj incluye también muchas de las aplicaciones estándar que vienen con Android, como los contactos, la posibilidad de realizar llamadas, los mensajes SMS, el calendario, la galería, la grabadora, el administrador de archivos, la búsqueda por voz o la calculadora. Como se puede ver, el reloj puede hacer casi cualquier cosa que haríamos con un teléfono móvil. Obviamente, el tamaño de la pantalla puede ser menos recomendable para algunas aplicaciones, pero para otras, tenerlas instaladas puede ser muy útil. Y por supuesto, debo comentar que es totalmente compatible con las esferas en formato Android Clock Skin que se pueden descargar desde mi blog, como podéis ver a continuación. Así que si tenéis este reloj, seguro que en el blog podéis descargar alguna que os guste. Las especificaciones principales del Cospet Prime SE son: procesador MTK 6739 Quad-Core de MediaTek, sistema operativo Android 7.1.1, 1 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento, cámara frontal de 2 megapíxeles y lateral de 8 megapíxeles, batería de 1260 mAh, certificación IP67, pantalla IPS de 1,6 pulgadas con resolución de 400 x 400 píxeles, compatible con conectividad 4G, espacio para tarjeta nanoSIM, GPS GLONASS AGPS, bandas Wi-Fi A, B, G y N de 2,4 GHz y de 5 GHz y Bluetooth 4.0. El reloj está disponible en tiendas como AliExpress y Gearbest. En la primera, la tienda oficial de Cospet lo vende por unos 86 €, mientras que en Gearbest el precio en la tienda Cospet es de unos 103 €. Después de este rápido análisis, creo que puedo decir que no hay nada que no me guste de este reloj. Si tuviera que decir algo, sería el hecho de disponer solo de versión con look deportivo. Tal vez un aspecto negativo sea su grosor, ya que es mayor que el de otros relojes, pero teniendo en cuenta el hardware de este dispositivo, creo que está justificado que sea más grueso, y aun con este grosor, el peso del reloj es de solo 86 gramos.
Por ello, no creo que se sorprenda a nadie si en mi valoración le doy a esta maravilla una puntuación de 9. Y esto es todo. Si os ha gustado, no dudéis en darme un like y suscribiros al canal para recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo vídeo. Pronto volveré con otros unboxings y artículos interesantes. Y ahora me voy a preparar y configurar el reloj e instalarle un montón de mis esferas para tenerlo listo en el cumpleaños de mi mejor amigo. Un saludo a todos y hasta la próxima.